Hola, estimados alumnos. Vamos a empezar lo que son nuestros videocápsulas para hablar propiamente de la unidad independientemente de nuestras clases virtuales. Y bueno, ya tenemos el video de bienvenida. Y bueno, soy el maestro César Castillejos, ya saben que seré su profesor. Y la unidad uno les puse de entrada, quiero que presten atención porque les puse, en el programa les puse que son temas selectos porque ya estamos en la tercera parte del proyecto de investigación de derechos humanos. Obviamente ya vimos metodología, tipos de investigaciones, clasificaciones, métodos de la investigación. Y entonces me pareció interesante que para esta materia que es, les digo, la tercera parte del proyecto de investigación en derechos humanos, únicamente tratemos temas selectos, más específicos y obviamente más sofisticados. Y en esta primera unidad vamos a hablar sobre el diseño de la investigación, pero con perspectiva de género. Para diseñar un enfoque orientado hacia el cumplimiento de los derechos humanos, un punto fundamental es que debe de existir una intención, una planificación y una estrategia. Esto se los digo considerando que puntos de coincidencia existen entre las diferentes definiciones de diseño, las cuales pueden ser planificar, preconceptualizar o establecer un orden significativo. Actualmente, sí, se los tengo que decir también, esto no se está cumpliendo en la práctica del diseño porque no se considera implícitamente la incidencia de los derechos humanos. Diseñar desde la perspectiva de derechos humanos debe de planearse, preconceptualizarse y no ser un resultado indirecto fortuito de una propuesta de diseño. Además, déjenme también decirles que los planes de estudio de diseño generalmente no consideran métodos orientados al cumplimiento de los derechos humanos. Y esto es relevante porque los métodos son un medio fundamental, como los hemos visto bueno, no en otras materias, pero sí lo hemos visto en una parte importantísima para la metodología de la investigación. Vaya, y aunque pareciera eh, que vamos a volver a repetir tema, no lo es así, porque deben de entrar que la fragmentación del conocimiento ha llevado a las disciplinas a establecer y adoptar paradigmas particulares que llegan a parecer inamovibles o incuestionables. Pero a su vez, esto también puede limitar o obstaculizar la inserción o integración entre las disciplinas para atender problemáticas sociales complejas. Ya les dije que la investigación tiene que ser transversal y precisamente aquí detenta la atención. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, pareciera que todo cuando hablamos de diseño o cuando hablamos del diseño de la metodología, pareciera que hablamos únicamente de una idea de forma, una idea de función, incluso por así decirlo, de una idea de algo estético o artístico. Pero, sin lugar a duda, en las últimas décadas, el diseño de la metodología de la información ha tenido un giro hacia las humanidades con enfoques obviamente centrados en el humano. Incluso podemos hablar de innovación social es decir, esto nuevo que ha existido es cuando se orienta la perspectiva hacia el ser humano, el medio ambiente y, por qué no, a la experiencia. Estos esfuerzos que ahora se están dando y que me da mucho gusto poderles plantear a ustedes en esta materia, sí van bien, están bien, son indicios de un cambio profundo, pero no, en su práctica todavía no son suficientes. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho de los derechos humanos, pero se ha dejado atrás la enseñanza, o mejor dicho, la incorporación de los derechos humanos como un eje transversal. ¿Qué significa esto? Algo que otras disciplinas pueden compartir y poder generar una mejor investigación. Hay algo, sí es cierto, que en América Latina, solo por no decir que México, si queremos ir un poquito más allá, que la crisis sobre la falta de los cumplimientos de los derechos humanos en materia de salud, pobreza, seguridad, son retos complejos que han sido ignorados muchas veces por la disciplina de la investigación. Entonces, obviamente es fundamental considerar el rol que tiene el diseño de la investigación en el cumplimiento de los derechos humanos, ya sea para su implementación, consolidación, fortalecimiento o el ejercicio
o el ejercicio profesional, vaya. Esta visión que vamos a tener para esta materia, sin duda implica replantear metodologías, estrategias para el acercamiento al reto diseñístico, así como el replanteamiento de sus habilidades, sí, de ustedes alumnos y conocimientos, para que se vean reflejadas en las propuestas de soluciones que da prácticamente respuesta al problema que se plantea en la investigación. Marco teórico, bueno, creo que ya los vamos a aburrir, pero el marco teórico obviamente son los derechos humanos, que son todos aquellos que posee toda persona desde su nacimiento, sin importar raza, religión, sexo y nacionalidad. ¿Cuáles son sus características? Nuevamente las recordemos: universales, inalienables, irrenunciables, intransferibles, imprescriptibles e incluso indivisibles. Y vamos a ver un poquito más adelante en Historia Crítica de los Derechos Humanos, pero se reconocen tres tipos de derechos: los de primera generación, que hacen referencia a los derechos civiles y políticos; la segunda generación, que abarca los derechos económicos, sociales y culturales; y los de tercera generación, que incluye el derecho a la paz, a un ambiente sano y derechos del consumidor. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por allá de 1948, se contemplan alrededor de 30 derechos que han sido adoptados por diferentes países del mundo. El Estado mexicano ha asumido la responsabilidad de incorporar los derechos humanos y los ha retomado en la Constitución, así como en la Agenda 2030, que se enfoca al desarrollo sostenible, paz universal y acceso a la justicia. Y esto, solo por mencionar a nuestro Estado mexicano, nos indica la relevancia del tema y a su vez es una justificación para abordarlos desde la disciplina del diseño de la investigación. ¿Qué podemos decir de esto? Podemos ver un nuevo paradigma, sí, claro, que es reconstruir el campo de la investigación a partir de nuevos fundamentos, esta reconstrucción que cambia algunas de las generalizaciones teóricas más elementales del campo. En la disciplina del diseño, fíjense que se adoptan algunos paradigmas como la forma sigue la función. Con el tiempo, el diseño, obviamente, de la investigación ha cambiado su visión. ¿Por qué? Porque la misma realidad social ha obligado a la disciplina a replantear sus métodos, objetivos y sobre todo cuestionar lo establecido para proponer a otros que respondan por los momentos actuales. ¿Ok? Esta visión de diseñar para la materialización de un derecho humano, cualquiera que éste sea, tiene varias implicaciones para quienes nos dedicamos a la investigación. Y esto no solo acaba aquí, porque sin lugar a duda, un medio directo para incidir en la formación de investigadores en derechos humanos, pues es a través de la academia, la manera en cómo han aprendido a rediseñar la investigación está directamente asociada con planes y programas de estudio de las instituciones en donde se forman. Si bien la práctica profesional y la formación continua tiene un impacto en esto, un medio fundamental para delimitarla son las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque se entiende que las instituciones académicas son las indicadas para revisar y actualizar su currículo para estimular el diseñar desde una perspectiva de derechos humanos. Mientras esto ocurre, el investigador puede insertarse en otros ámbitos académicos, profesionales, personales, para subsanar esos vacíos en su formación e ir explorando otras alternativas. Una posible vía es expandir la publicación de artículos científicos, de divulgación, ensayos, ponencias, congresos, coloquios en espacios diversos. No necesariamente siempre tiene que ser en el ámbito de la investigación. Pueden ser también en revistas de ciencias sociales y humanidades, otra vez establecer contactos con las ONGs, abrir espacios de discusión con expertos dirigidos a estudiantes de licenciatura, maestría, ¿por qué no también hablar de revisión de planes y programas de estudio, entre otras? En este sentido, y para terminar la clase, esta videocápsula, eh, es el gremio de investigadores propiamente y de quienes estudian como ustedes las carreras de derechos humanos, que debe de evaluar el trabajo transdisciplinario y promover la integración de los saberes. Afortunadamente, como les dije yo al principio, sí se ha avanzado, no mucho, pero afortunadamente hay señales positivas.
¿Por qué? Porque se ha comenzado a construir estos puentes entre el diseño de la investigación y otras disciplinas. Aquí podemos encontrar cuando hablamos de antropología o de las propias ciencias sociales que se realizan en materia de derechos humanos. En esta última década, y sí, efectivamente estamos hablando del 2010 al 2020, se han desarrollado propuestas y dichas propuestas han contribuido a darle un giro total al cambio del diseño de la investigación. Ahora podemos hablar de un diseño más propositivo orientado a las personas, con un interés social y sobre todo porque está aportando a la resolución de problemas sociales como la pobreza, salud, violencia, inseguridad, ecología, y sus aportes empiezan a abordar los derechos humanos y a tener injerencia. Nos vemos pronto.